Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Te habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia Brainer Baptist Church. Estamos contentos de que hayas sintonizado nuestro canal, pero queremos recomendarte a que busques una iglesia donde puedas crecer tú y tu familia en una forma saludable. Bendiciones. Hasta pronto. ¿Qué significa esto de ocuparnos en nuestra salvación? O sea, usted sabe que ya nosotros somos salvos y en la salvación hay una implicación de por lo menos tres cosas que sabemos. Cuando Dios nos salva para que nosotros podamos primero ser santificados. O sea, los salvos se santifican primero. Pero también los salvos en ese proceso de santificación sirven. Los salvos son santificados, los salvos estamos desarrollando un servicio y los salvos un día seremos glorificados. Entonces, cuando nosotros leemos esta frase de Pablo en Filipenses 1:12, dice, ocupaos en vuestra salvación, tiene que ver con estas tres etapas: santificación, servicio, aquí en la tierra, pero un día seremos glorificados en el cielo. Entonces lo que nos ocupa es, aquí en la tierra, ¿qué es lo que yo debo hacer? Santificarme y servicio. Santificar, ¿qué significa esto de ser santificado? Iglesia. Exacto, cada vez me voy apartando de este mundo, de tal manera que estoy separado para servir a Dios. Porque a veces estoy tan metido en este mundo que no tengo tiempo para servir a Dios. Entonces, fíjate, la salvación, y yo quisiera esto que vamos a ver en la vida de Moisés, pero la salvación, ustedes ya saben de qué se trata. A ver si ustedes me pueden ayudar. Tres cosas que implican por qué nosotros somos salvos. Ya hemos de eso hablado. ¿Por qué tú y yo somos salvos? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de la salvación? Iglesia, ¿me puede ayudar para ir rápido avanzando? ¿De qué trata cuando nosotros hablamos de la salvación? Exactamente, nosotros hablábamos de que para que haya iglesia, para que tú y yo seamos salvos y pertenezcamos a la iglesia, tenía que Jesucristo venir a este mundo en su encarnación, nacer en este mundo, en un pesebre, y la historia de Navidad tú ya la sabes, pero también tenía que ir a la cruz, morir, resucitar y ascender al cielo. Estamos hablando entonces del evangelio de nuestra iglesia, de nuestra salvación. Cuando tú piensas del evangelio, tienes que pensar en la persona que representa el evangelio. ¿Quién representa el evangelio? Jesucristo. Jesucristo. Es porque en Él has puesto tu fe, en Él has puesto tu confianza, en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre sino a través de Él, es Jesús. Ahora mira, cuando tú escuchas el evangelio, tú entras en dos etapas muy importantes que ya vamos a ver en la vida de Moisés, pero las dos etapas son estas. Mira, la primera etapa, cuando tú escuchas el evangelio de la salvación, la primera etapa es, entras en una crisis. Yo no sé si te pasó eso, pero a mí me pasó. Cuando yo escuché que debía aceptar a Cristo como mi Salvador, entonces hay una crisis de qué voy a decidir. Si voy a seguir a Cristo o voy a seguir mis propios planes, mis propios caminos. ¿Ves? Es una crisis de decisiones que tengo que tomar. Eso es lo que le pasó a Moisés. Moisés, él no estaba buscando servir a Dios. Moisés no estaba buscando, yo quisiera, voy a planear, voy a hacer un plan para meterme en el plan de Dios. No, Moisés seguramente él ni sabía de lo que es. Él era, ¿te acuerdas? Él llegó, primero estaba en Egipto, después en Madián, después en el desierto. Pero cuando Moisés estaba en el desierto, en Madián,
estaba apacentando ovejas. Y estaba aprendiendo a ser pastora, estaba aprendiendo cómo guiar manadas de ovejas. Él no estaba pensando en un plan de Dios, en un plan para meterse a servir a Dios. No, él estaba. Pero fíjate, esto es interesante. Cuando Moisés recibe la revelación de Dios, Moisés tiene que enfrentarse a esa revelación. ¿Y qué va a decidir? Eso trae crisis en la vida del individuo. Trae crisis de qué voy a decidir. Me encantan los japoneses. La palabra crisis para ellos no es para nosotros. Crisis tiene que ver con decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? No puedes quedarte quieto, pero me gusta más el concepto que tienen los japoneses de crisis, porque ellos, para ellos las crisis lo ven como oportunidades. Cuando ellos entran en una crisis de su vida financiera, de su vida emocional, de su vida laboral, de su vida conyugal, cuando entran en una crisis donde encuentran qué voy a decidir, ellos dicen, cada crisis trae una oportunidad. Me encanta eso. Las crisis son oportunidades para hacer algo mejor. O te quedas ahí y sigues en la crisis. Pero las crisis ayudan a que nosotros tomemos otros caminos, busquemos otras oportunidades, no quedarme ahí mismo. Entonces, cuando tú escuchas el Evangelio, escúchame, cuando escuchas el Evangelio, tú y yo entramos en crisis de qué vamos a hacer con la voluntad de Dios, qué vas a hacer con la palabra de Dios, qué vas a hacer con lo que estás escuchando que Dios te está diciendo. En el tema de la salvación es claro, ya hemos hablado, es simple. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Lo aceptas o lo rechazas? Si lo aceptas, la Biblia te promete salvación eterna, pero si lo rechazas, condenación eterna. Hay una crisis que Dios, cuando Él revela su voluntad, hay una crisis donde nos mete para que ¿qué vas a hacer? Yo no sé en tu vida, en este momento, qué es la crisis en la que estás luchando para tomar una decisión y la oportunidad que Dios te está dando para salir de esa situación. No quedarte ahí atorado, estancado. Toma una decisión y pastor, ¿cómo decido? Busquen la palabra de Dios, la voluntad de Dios, cómo salir de esa crisis. En muchos de los casos yo me doy cuenta que en mi vida yo entro en crisis, ¿sabes por qué? Por mi pecado. Porque simplemente quiero desobedecer a Dios. Porque simplemente me tapo los oídos y le digo a Dios, no quiero escuchar tu voz, quiero hacer lo que yo quiero. Y entro en una crisis. Porque no puedes seguir caminando la vida cristiana cuando has decidido taparte los oídos y no escuchar a Dios. Terrible. Eso es lo que pasó a Israel. 40 años sordos. Fíjate lo que le pasó a Israel. Es interesante, si tú ves, Dios tuvo la misericordia cuando el pueblo comenzó a quejarse en Egipto de que eran sujetos a opresión, que eran sujetos a maltrato. Y ellos comenzaron a orar a Dios, comenzaron a pedirle a Dios, Dios, haz algo. Ahora, Dios en su misericordia, ¿qué hace? Prepara a Moisés, lo prepara y después de 80 años que Moisés tuvo que ser preparado, lo lleva a Egipto y lo saca de la esclavitud. Y una vez que el pueblo sale, cruza el Mar Rojo, va al desierto, ¿qué es lo que primero hace Israel? Israel entra en una crisis, el pueblo entra en una crisis, ahora ya está salvo, ya ha pasado el mar, ya se da cuenta que tiene un Dios al otro lado, un Dios poderoso, un Dios que venció a Egipto, un Dios que venció
al imperio más poderoso de ese tiempo. El faraón en ese tiempo era el amo, el jefe, el patrón de ese mundo. Pero Israel vio cómo Dios en su gracia y en su misericordia los saca de ese estado de calamidad y los lleva por el desierto. Israel comienza a quejarse. Israel comienza a decir: Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿Vamos a morir en este desierto? Al menos allá teníamos ajos, cebollas. Al menos allá comíamos carne. Aquí vamos a morirnos. Wow. Fíjate cómo este pueblo no entendió que cuando Dios te saca de una situación y tú tomas una decisión de obedecerle a Él, el desierto en el que ellos iban a vivir era mucho mejor que la esclavitud que tenían en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué, pueblo? Porque en el desierto iban a vivir con Dios. ¿Y sabes lo que hizo Dios con el pueblo? Tú sabes la historia. Dios le dio maná, Dios le dio una nube, Dios le dio un líder, Dios le dio comida, vestido, agua, la roca, que cuando necesitaban agua les dio agua. Sabes, a veces me veo a mí, veo a la gente, a veces añoramos Egipto. A veces pensamos que preferible ser esclavo en Egipto que libre en el desierto. A veces pensamos que me va a ir mejor, me hubiese ido mejor en Egipto que caminar con Dios en el desierto mientras Dios me va llevando hacia la tierra prometida. ¿Ves? El hombre es llevado por un camino donde el hombre y la mujer tienen que tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Dios? ¿O vas a seguir en tus planes? ¿O vas a meterte en los planes de Dios? ¿O vas a seguir pensando que tus planes son mejor que los planes de Dios? Por eso en el Nuevo Testamento, en Hebreos, una de las frases que se repite mucho es: si hoy escuchas la voz de Dios, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones. ¿Ves? Porque si Dios te trajo hasta aquí y estás en una crisis, ¿qué voy a hacer? Obedece a Dios. Obedece. Esa es la segunda parte que en la vida de Moisés vamos a ver. Las crisis te llevan o nos llevan a hacer ajustes en nuestras vidas. Primero hay una crisis y la crisis viene de ¿qué voy a hacer? ¿Obedezco o no obedezco a Dios? Pero entonces cuando decido obedecer a Dios, ¿sabes lo que Dios quiere que hagas? Un ajuste. Ajusta tu vida ahora al plan de Dios, no a tu plan. Ajusta tu vida a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. Ajusta tu vida ahora para poder que tu decisión que has tomado de seguir a Cristo, pues sea cada una de esas pasos que das, sean glorificando a Dios. Aunque muchas veces por glorificar a Dios yo voy a ser quizás menospreciado, humillado, como lo fue Jesucristo aquí en la tierra. Una vez que Él decidió obedecer a Dios, Dios tuvo que enseñarle al Hijo a padecer por su obediencia. Claro, esto no es muy famoso, ¿verdad? Padecer por la obediencia. Pedro enseña esto. Job nos enseña esto, que los hijos de Dios, aquellos que quieren vivir piadosamente, padecerán persecución. Jesucristo dijo en las bienaventuranzas que todos los que quieren vivir obedientes a Dios vivirán perseguidos, vivirán acosados. Ahora, esto no es tan popular. Pero entonces, en la vida de Moisés, piensa esto, hermano. Dios se revela a Moisés y entra Moisés en una crisis.
Moisés, 80 años guiando ovejas, tiene que tomar una decisión y entonces hace un ajuste en su vida y dice, wow, ¿me meto en el plan de Dios? ¿Obedezco a Dios o me quedo con mis ovejas? ¿Qué hizo Moisés? Pues por la gracia de Dios, ven conmigo a Hebreos capítulo 11 para que podamos empezar aquí. Me encantaría que el mismo Moisés nos ayude. ¿Por qué él tomó en este momento de crisis, en este momento de ajuste, por qué él terminó siendo un héroe para Israel en ese entonces, en ese medio? Mira lo que dice el versículo 24. ¿Estás conmigo, hermano? Hebreos 11:24, ¿estás? Dice así la palabra de Dios: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! ¡Qué héroe! Me encantan estos héroes. Me encantan cómo me enseñan a pasar las crisis, a hacer ajustes en mi vida y entonces dejar que Dios comience a hacer el plan que Él tiene en mi vida, por el cual Dios permitió que yo esté aquí. Ayer estuve hablando con un grupo de testigos de Jehová que vinieron a mi casa y ustedes saben, ¿no?, que cuando ellos van, la cosa más importante para ellos es hablar de profecía. Y ellos saben mucho de profecía. Es más, los testigos de Jehová, si ustedes ven todos sus programas, toda su literatura, apuntan y enfocan ¿a qué? Al fin del mundo. Al fin del mundo. Todo es de profecía, ¿saben? Increíble. Entonces, estaban en mi casa y yo les digo, mira, yo tengo 3 preguntas. Ya, yo sé que ustedes temen a Dios, hablan de Dios, pero yo quisiera que ustedes me contesten 3 preguntas. Claro. Digo, porque seguramente te vas a hacer esas 3 preguntas y si ya te has hecho, seguramente debes tener respuestas. Ok, ¿cuáles son las 3 preguntas? Me dijeron. Primero, ¿de dónde vienes? ¿De dónde vienes? Segundo, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Tercero, si te mueres, ¿a dónde vas? Y yo estaba esperando una respuesta. Y las 2 mujeres que estaban ahí dijeron, oh, qué buenas preguntas, déjeme anotarlo. Sí, anótale, digo, anótalo. Porque si todavía no tienes respuestas a esas preguntas, tendrías que cuestionar lo que crees. Entonces yo les dije, dame la oportunidad, yo te voy a decir, mira, en una persona tú puedes encontrar la respuesta. ¿Y sabes quién es esa persona? Jesucristo. Y ellas como que estaba hablándoles algo raro, algo extraño. Les digo, sí, mira. Y comencé a explicarles que en Jesús podemos saber de dónde venimos, en Jesús podemos saber por qué estamos, para qué estamos, y en Jesús podemos estar seguros a dónde vamos. Solo con un versículo. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha, nadie va al Padre si no es por mí. Wow, ese es el Evangelio. Pude compartirles el Evangelio y ¿sabes lo que me dijeron las 2 señoras? Me dijeron, qué buenas preguntas. ¿Sabe que la próxima semana voy a mandarle a alguien que sabe español para que le explique en español la respuesta? Le digo, no, pero si te estoy dando las respuestas en inglés, ¿no me entiendes mi inglés? Dice, oh, sí, pero mejor que hable en español, porque usted habla español, ¿verdad? Y comenzaron a hacer, pero
Escúchame. El momento en que tú entras en crisis es el momento en que tú estás dispuesto a escucharle a Dios. Si tú nunca has estado en una crisis, ¿qué voy a hacer con mi vida? Es porque no estás escuchando a Dios. Ahora mira, rapidito, cuando nosotros entonces ya sabemos, somos salvos, ¿qué 3 cosas necesitamos nosotros obedecer a Dios? ¿Qué 3 cosas? ¿Por qué no es eso tan fácil para unos, pero tan difícil para otros? ¿Qué es la primera cosa que Dios nos pide? Ahora, qué difícil es eso. Israel, ¿te parece algo difícil eso? Ahora, si no entiendo el Evangelio, obviamente para mí eso va a ser difícil. Pero si soy obediente a Dios, si quiero ser un cristiano obediente, que escucho la verdad, entro en crisis, pero para salir de la crisis obedezco, ajusto mi vida al plan de Dios y obedezco. ¿Ve? Sencillo, ¿no? Lo mismo, ok, ya me bauticé, ¿cuál es el segundo paso? La Santa Cena. Qué difícil es entender eso. Otra vez, el Evangelio. ¿Qué es la Santa Cena, hermanos? Recordar. ¿Qué recordamos de Israel? La muerte, la sepultura, la resurrección de Jesucristo. Otra vez el Evangelio. Pero no solamente nos quedamos recordando, pero escúchame bien, la iglesia está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo recordamos el pasado, pero nos proyectamos al futuro. Entonces la iglesia no es pasiva, es activa, porque mientras esperamos, actuamos. Entonces esperamos. Y entonces, ¿es difícil eso? No, si entiendes el Evangelio, lo único que tienes que hacer es ser obediente. Ajusta tu vida. Estás en una crisis de obedecer a Dios. Obedece a Dios, ajusta tu vida. No, lo voy a hacer, voy a obedecer a Dios. ¿Eso no fue lo que hizo Moisés? Moisés dijo que él prefería ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Ve? Moisés, él decidió en la crisis que él tenía con Dios, ajustar su vida y decir, ok, Señor, con todos mis defectos, con todos mis problemas que tengo, con todo lo que me está pasando, voy a obedecer. Así que es más o menos el camino por el cual Dios también nos lleva a ti y a mí. Cuando tú escuchas la voz de Dios cada domingo, Dios te mete en una crisis, la oportunidad de salir de la situación en la que estás, en obediencia a Dios, y comienzas entonces a hacer ajustes en tu vida. Que a propósito, por ejemplo, a mí me causa un poco de sorpresa ver que estamos en un instituto bíblico y la gente no responde al llamado de Dios, que como iglesia juntos estamos tratando de caminar juntos por medio de este desierto hacia la tierra prometida, pero juntos, como pueblo. Pero hay personas que no han hecho ajustes en su vida de tal manera que dicen, Señor, ok, aquí hay la oportunidad de crecer, aquí hay la oportunidad de que conozca más tu palabra, aquí hay la oportunidad de que esté más comprometido con el pueblo. No hay ajustes. Porque yo, si puedo, lo hago, si no, no, Dios no te pidió eso. Dios pidió que seas obediente. Ok, volvamos al Éxodo capítulo 3. Y entonces quiero en esta mañana, en el tiempo que nos queda, mostrarte algo que me apasiona. Éxodo capítulo 3. Una de las cosas que veo en la vida de Moisés, ahora recuerda que estábamos mirando que Moisés es un tipo de Cristo. Moisés es un tipo de Cristo. Antes de pasar a explicar este tema de Moisés,
¿recuerdan ustedes cómo dividimos la vida de Moisés la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? 40 años, ¿dónde? En Egipto, muy bien, 40 años en Egipto. Él fue entrenado en las escuelas, en las universidades egipcias, por eso él era un hombre preparado. Interesante eso. Después los otros 40, ¿dónde? Madián. ¿Qué hacía en Madián, Roberto? Cuidaba ovejas, cuidando ovejas. Ahí estaba Dios enseñándole cómo conocer, cómo caminar, cómo trabajar con ovejas. Ahora es interesante que la Biblia dice que el hombre, el ser humano, es como una oveja. Dice Isaías, y después Pablo en Romanos capítulo 3 dice que somos como ovejas. Cada uno se apartó por su propio camino y necesitamos de un pastor que nos vuelva al redil, que nos vuelva al camino correcto. Y entonces Moisés seguramente ahí tuvo que aprender cómo trabajar con las ovejas para poder entender después al pueblo de Dios. Que así como yo no sé por qué Dios nos compara como ovejas, porque la oveja es el animal más torpe. La oveja es el animal más descuidado. ¿Sabes que una oveja puede estar, puede apartarse de la manada e irse sola? ¿Y sabes qué pasa cuando una oveja se aparta de la manada y se va sola? ¿Sabes qué pasa? No solo que no puede volver, pero se mete en muchos problemas. Imagínate, los lobos están ahí al acecho. Pero no solo eso, mira, que la oveja es tan torpe, que se arrima a los alambres de púas y como tiene mucha lana, queda atrapada, ella misma atrapada, expuesta a la muerte. Y a veces como humanos yo veo que somos así, ¿no? Dios nos da cosas, Dios nos da trabajo, Dios nos da oportunidades y en vez de glorificar con eso a Dios, eso nos atrapa. Y eso nos tiene ahí esclavizados, eso nos tiene ahí, en vez de avanzar, estamos ahí ahogados, sin saber qué hacer. Pero bueno, volvemos entonces a Moisés, como él es un tipo. Ahora yo les enseñé la semana pasada, ok, entonces tenemos a Moisés en Egipto, a Moisés en Madián y a Moisés en el desierto. 40 años, 120 años, una vida bien vivida, bien vivida. Lo mismo pasó con Pablo, también él vivió como unos 80 años bien vividos. La pregunta es, tú estás en el proceso, en el camino donde Dios te está preparando. Acuérdate que dijimos la semana pasada, cuando Dios te quiere usar, primero te prepara. No desperdicies nada de lo que Dios está haciendo ahora mismo en tu vida, en las oportunidades que Dios te está dando ahora mismo, porque te está preparando para algo mejor. Ok, entonces Moisés es un tipo de Cristo y ya dijimos que Moisés es el libertador de Israel porque le sacó de Egipto y Jesucristo es el prototipo. Ahora, ¿qué significa esto del tipo y el prototipo? Yo les expliqué que el tipo es como una sombra. O sea, si vos te pones así y atrás está la sombra tuya, ¿no? Y alguien quiere alcanzarte a ti, ¿a quién va a tener que abrazar o a quién va a tener que tocar? ¿A la sombra o a la persona? No, si quiere hablar contigo, ¿a quién tiene que tocar? ¿La sombra o la persona? A la persona, porque la sombra es algo que está atrás, simplemente reflejando algo de la realidad que eres tú. Bueno, Moisés es la sombra. La realidad, ¿quién es? Jesús. Así como Él liberó a Israel, ok, ahora Dios tiene un mayor libertador
más grande que Moisés. Es el libertador del mundo. Porque Moisés guió a su pueblo, Moisés salvó a su pueblo, pero Jesucristo vino a salvar. Porque de tal manera amó al mundo. Ahora, no todo el mundo quiere aceptarlo, no todo el mundo quiere seguirlo. Pero Jesucristo entonces es la realidad. Jesucristo es la esencia. Jesucristo es lo natural. La sombra es todo el Antiguo Testamento. Pero lo real es Jesucristo. Dice Juan, la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Así que Jesucristo es la realidad. Jesucristo es la esencia. Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos. No necesitamos Moisés, David, no necesitamos Abraham, no necesitamos Adán. Necesitamos a Cristo, porque Él es la realidad de Dios. Entonces, yo quiero que leamos este pasaje de Éxodo capítulo 3, porque quiero mostrarte aquí algo importante. Versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. ¿Dónde estaba entonces ahora Moisés? Madián. Fíjate, en el capítulo 3 ya estamos, ¿cuántos años? 40 años han pasado, ahora ya otros 40 años en Madián. Entonces, ¿qué va a hacer Dios con Moisés? Dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Sabes, en la vida siempre hay un monte. Abraham, cuando habló con Dios, ¿cuál era el monte de Abraham? Betel, casa de Dios. Ahora Moisés tiene un monte, Horeb. Horeb. La pregunta es, ¿tú tienes un lugar donde tú hablas con Dios? ¿Dios puede tener una charla contigo? ¿O no hay tiempo? ¿O no hay lugar para Dios? Piensa. Verso 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Horeb, acuérdate, Horeb, el lugar donde Dios se aparece a Moisés. La zarza que comienza a arder y no se consume. Hermanos, aquí hay una lección para nosotros. Dios quiere tener una relación personal contigo donde Él pueda revelarse quién es Dios. ¿Quién es realmente Dios para ti? Eso es lo que tuvo que hacer primero Dios con Moisés. Primero enseñarle quién era Dios. ¿Sabes? Es triste, pero nosotros en nuestra sociedad de tanta información, la gente tiene ideas peregrinas de Dios. Ideas de su mente carnal de Dios. Creen que Dios es un Papá Noel, que Él puede darte todo lo que le pides. Creen que Dios es como un ídolo, porque al ídolo hay que pedirle, pero el ídolo no te pide nada. Entonces hay gente que tiene una idea de Dios bien totalmente torcida, distorsionada de lo que la Biblia dice quién es Dios. Ahora, en esta zarza, en este lugar, Horeb, acuérdate, Horeb, donde Dios se va a revelar a Moisés. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Wow. Yo creo que
Moisés, al escuchar esa voz, imagínate, de una zarza que no se quemaba, que ardía, pero no se consumía, escucha una voz y le dice: quítate los zapatos, porque este lugar es santo. Wow, imagínate, ponte en las sandalias de Moisés. ¿Cómo estaría Moisés? Pienso que yo estaría con mucho miedo, con mucho temor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Ahora, hermano, imagínate que si Dios tuviera que hacer eso hoy en nuestros días, gracias a Dios que no es así, porque si tendríamos que tener este tipo de experiencias, muchos de nosotros saldríamos corriendo. Muchos de nosotros no sabríamos qué está sucediendo. Imagínate que en el garage o en tu casa tú sales y de pronto una zarza o arbustos que comienzan a quemarse, pero no se terminan de quemar, y una voz sale de ahí. Y esa voz dice: Moisés, Moisés, el lugar que pisas, santo es. Santo es. Nota aquí qué interesante cómo Dios, Él quiere revelarse a Moisés, pero al revelarse a Moisés, primero Él quiere establecer una relación personal con Moisés. Comienza Dios hablando primero a Moisés. Eso es lo que Dios hace. Dios empieza hablándote primero, para que primero entiendas lo que Él quiere que hagas, y entres en crisis y luego ajustes tu vida para obedecer a Dios. Isaías tuvo una revelación, y en la revelación que Dios le dio a Isaías, ¿te acuerdas cuando Isaías vio el cielo y vio a uno sentado en el cielo? Los querubines estaban cantando. ¿Qué canción cantaban? Santo, santo, santo. ¿Sabes? Solo cuando tienes una relación con Dios y ves la santidad de Dios, puedes descubrir el estado pecaminoso en el que está tu alma. A veces pensamos que somos buenos, pero porque no nos ponemos ante el espejo de la santidad de Dios. Él es 3 veces santo y nosotros 3 veces pecadores. Y entonces Moisés se enfrenta a la santidad de Dios, y sabes, nadie que se enfrenta a la santidad de Dios puede permanecer de pie. Necesita arrodillarse, humillarse, porque entiende que hay un santo, 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 y yo soy pecador, pecador, pecador. Y entonces tengo que humillarme delante de la santidad de Dios, pedir perdón, misericordia, compasión, porque esta santidad me puede destrozar. ¿Te imaginas ponerte delante del sol? ¿Qué pasaría, Roberto, si te pones delante del sol? Hermano, no te recomiendo que te pongas ni 1 centímetro al lado del sol, porque vas a quedar chicharrón. Imagínate, porque ¿quién creó el sol, Roberto? ¿Quién creó el sol? Dios. Dios es el único que puede estar cerca del sol. Imagínate estar cerca de Dios. 3 veces santo. Wow, qué experiencia para Moisés. Frente a un Dios santo, santo, santo. Y él se arrodilla, cae. Luego dice, verso 6, dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Perdón, Abraham, Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien has visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eteo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión
con que los egipcios le oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Wow. ¿Ves? Aquí está la crisis de Moisés. Dios se le presenta a Moisés, le da un propósito de vida. Y Moisés tiene que hacer una crisis, entra en crisis. ¿Obedezco o no obedezco? ¿Ajusto mi calendario? ¿Ajusto mi vida a este llamado de Dios? ¿O me hago el loco? ¿Me hago el tonto? ¿Cierro mis oídos? Y yo sigo con mis ovejas. Y entonces Moisés, como ya leímos en Hebreos 11, él hizo una decisión importante de obedecer a Dios en esta crisis, ajustar su vida. Y fíjate cómo termina este pasaje. Dice: y dijo Moisés: he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Wow, qué pregunta, ¿no? ¿Sabes? Me encanta esto porque Dios quiere revelarse a sus hijos. La primera cosa que Dios hace con Moisés es decir: ok, Moisés, te voy a decir quién soy yo. ¿Y quién es el que le manda a Egipto para sacar al pueblo de Israel? Versículo 14. Respondió Dios a Moisés, ¿qué dice? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Wow. Mira, escúchame, hermano, escúchame. Para Israel, el nombre de Dios es muy importante. Para nosotros quizás no es tan importante los nombres, pero en el tiempo antiguo los nombres eran muy importantes. Por ejemplo, Abraham era padre de multitudes. Primero fue Abraham, luego Abraham, después Sara, Saraí. Entonces, después Pedro, Cefas y Pedro. O sea, los nombres eran importantes y que los nombres representaban algo. Yo soy el que soy. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Mira, en el mundo hay cosmovisiones. ¿Qué es una cosmovisión? Es cómo veo la vida. El único pueblo que tenía una cosmovisión teocrática, teofánica de Dios, de la realidad de Dios, era Israel. Los otros pueblos como Egipto, como Irak, Irán y los pueblos alrededor, Babilonia, tenían cosmovisiones de Dios paganas. Cuando Dios le llama a Moisés, le dice: yo soy el que soy, le está diciendo a Moisés: yo soy el ser con S mayúscula, el ser más grande. Porque hay seres con S minúscula que somos nosotros los humanos. Pero el ser con S mayúscula es el ser más grande. Ahora, cuando Dios está diciendo: yo soy el que soy, ¿qué está diciendo? Yo soy el que era en el pasado, yo soy el que soy en el presente y yo soy el que soy en el futuro. O sea, ¿qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Moisés, yo soy el alfa, el omega, yo soy el principio y el fin. Yo soy el que creó todas las cosas, el que sustenta todas las cosas y el que al fin del mundo yo voy a tener la victoria. Yo soy el que soy. ¿Quieres confiar en mí? Wow. ¿Sabes? Cuando tú llegas al Nuevo Testamento es interesante porque vamos a ver en el libro de Juan que Jesucristo usó este mismo verbo: yo soy el que soy. Y vas a ver en el libro de Juan, vas a encontrar estas palabras. Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Yo soy la vid verdadera.
Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Yo soy. En el Antiguo Testamento, Moisés era el yo soy. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El Nuevo Testamento, Jesucristo vino para darnos una descripción del gran yo soy, porque Él era el representante del gran yo soy. Iglesia, estamos frente al representante del gran yo soy que tuvo Moisés en esa zarza. Ahora tú no tienes una zarza, pero tienes a Jesucristo por fe para abrazarle y decirle gracias porque tú eres el gran yo soy del Nuevo Testamento. Él es todo lo que necesitamos. Él es el pan, Él es la vida, Él es la resurrección, Él es todo. Por eso es que el Nuevo Testamento nos habla de que la iglesia se somete a la cabeza, que es Jesucristo, se somete a aquel que tiene la supremacía de todo. Y por eso Él murió, resucitó, para que Él sea el Señor de todos. Qué increíble la vida de Moisés, cómo nos muestra una sombra muy opaca, muy sombría, para mostrarnos al gran yo soy. Nuestro gran libertador, nuestro gran salvador, que necesitamos hacer con Él. Acuérdate, vas a entrar en crisis, necesitas ajustes. Si entendiste que Jesucristo es el gran yo soy. Amén, hermanos. Wow. Ya tenemos mucho más de Moisés, pero vamos a dejarlo para la próxima semana. Pero ojalá, hermanos, ojalá que podamos entender lo que está Dios revelándonos ahora mismo, arreglar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Acuérdate, eso va a traerte crisis, y una vez que entras en crisis vas a tener que hacer ajustes en tu vida. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre, qué bendición estar con mis hermanos este domingo, donde tu palabra es dulce como la miel. Como dijo Juan, es dulce a los labios, pero cuando entra al estómago es amargo. Padre, permite que este grupo que está aquí, Señor, entendamos de una vez por todas quién es Jesucristo. No lo que nos pinta el mundo, lo que nos pinta Hollywood, lo que nos pinta la gente ignorante de este mundo, pero lo que nos revelas en tu palabra esta mañana, maravilloso Señor, que tú eres el gran yo soy de Moisés que se presentó para enviarlo a Faraón. Es el mismo yo soy que nos está en nuestro corazón para salir de esta mañana, de aquí, de estas puertas, para enfrentar al mundo. Wow. Padre, ayúdanos a entender tus verdades, porque si no vamos a morir en el camino, como el pueblo de Israel, Señor, padres rebeldes, contumaces, que no tuvieron fe suficiente de creer al gran yo soy. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Padre, en esta carrera. En el nombre de Jesús oramos, y el pueblo dice, amén.